La COVID-19 es una infección viral respiratoria que tiene dos particularidades. La primera es que puede ser transmitida por individuos asintomáticos, característica que la ha ayudado a convertirse en una pandemia, y la segunda es que, al parecer, puede matar personas previamente sanas en una proporción mayor que otras formas de infección respiratoria como la influenza. Es la posibilidad de morir lo que tiene al mundo encerrado en sus casas, en cuarentenas obligatorias, voluntarias o intermedias. Es la posibilidad de morir la causante del pánico que tiene casi paralizada a la humanidad. Siendo así, es este el punto, la mortalidad, en el que deberíamos concentrarnos a la hora de buscar una solución. De eso se trata este video. Porque de momento estamos sin solución. Las cuarentenas aplazan el problema y nos permiten prepararnos para atacarlo, no solo aumentando las camas de UCI, sino principalmente realizando la mayor cantidad posible de pruebas en la población general para aislar a los casos positivos y a sus contactos y así detener el avance del virus. Pero las cuarentenas no pueden prolongarse de forma indefinida. Nos dan un poco de tiempo que debemos aprovechar de la mejor manera, pero no son una solución real ni definitiva a la pandemia. La otra solución es buscar una vacuna, sin embargo no es seguro que pueda encontrarse, y si se llega a encontrar, los expertos parecen estar de acuerdo en que no será hasta dentro de por lo menos 18 meses. Y no podemos esperar 18 meses. Luego, esta tampoco parece ser la solución del problema de hoy, que amenaza de muerte a nuestra sociedad aquí y ahora. Como lo sugería atrás, si es la mortalidad lo que nos asusta, deberíamos concentrarnos más en estudiar y entender esta característica de la enfermedad, la mortalidad. Porque hay unos países en donde la mortalidad es superior al 10% y otros donde es cercana al 1 o al 2%. ¿Por qué la mayoría de las personas infectadas salen adelante sin síntomas o con síntomas leves, mientras que solo algunos desarrollan neumonías severas que les causan la muerte? ¿Qué tienen en común los que fallecieron como consecuencia del SARS-CoV-2? Para estas respuestas necesitamos datos reales que provengan de la epidemia misma, y esos datos no son fáciles de obtener por dos razones fundamentales. La primera es que todos sabemos que el hecho de que dos eventos caminen juntos no significa necesariamente que el uno cause al otro. En otras palabras, que un país haya asumido el problema con una determinada política y que le esté yendo bien no quiere decir que el resultado sea consecuencia de esa política. Dicho de otra forma, si decimos que Corea del Sur hizo esto y le fue bien, luego actuemos como Corea actuó, es como mínimo una ligereza científica que parece más un meme que diría algo como, entre comillas, sé como Corea, actúa como Corea, que una estrategia basada en el conocimiento. Esto necesita ser probado con métodos estadísticos y es allí donde está la segunda razón que hace difícil obtener los datos para responder las preguntas que hice hace poco. Para probar una relación causal se necesitan muchísimos datos, y para obtener toda esa cantidad de datos se necesita tiempo y no disponemos de mucho tiempo. De nada serviría encontrar las respuestas cuando la epidemia haya pasado y causado los estragos que parece causará. De modo que toca recurrir a la poca información que tenemos hoy en día si queremos actuar pronto. Lo primero que parece más o menos claro es que las personas de más edad, y en especial aquellas con enfermedades serias asociadas, parecen tener una mayor probabilidad de morir si contraen la infección. Esto parece ser cierto, sin embargo, esta aparente asociación no significa que entendamos bien el mecanismo fisiopatológico que la explica. Es fácil asumir que los mayores y los enfermos son más débiles y que los débiles pues sucumben más fácil a cualquier cosa que los más fuertes. Pero eso no deja de ser una asunción, palabra que uso para entender la acción y el efecto de asumir y que no tiene nada que ver con la forma como la Virgen María llegó al cielo. Pero aceptemos que los mayores parecen sucumbir más fácil a esta enfermedad que la gente joven. Sin embargo, también están muriendo personas jóvenes sin mayores comorbilidades. La pregunta que surge es,
¿Cuál es el mecanismo real detrás de las muertes por este virus? La edad es una característica del paciente, no del virus. ¿Qué característica propia del virus se asocia o se asociaría con una mayor probabilidad de morir, que afectaría más a los mayores que a los jóvenes, pero que podría afectarnos a todos? Pues bien, hay una característica que puede explicar muchas de las muertes y es la magnitud del inóculo recibido por un individuo. La hipótesis que se plantearía sería algo como: las personas que reciben cantidades muy altas de partículas virales al momento del contagio tienen mayor probabilidad de morir como consecuencia de la enfermedad. Si la persona que recibe un inóculo masivo es mayor de 60 años y o tiene enfermedades serias, estos factores aumentan el efecto del tamaño del inóculo sobre la mortalidad. Me parece que vale la pena darle una mirada cuidadosa a esta hipótesis porque, de ser cierta, podría mostrarnos una salida rápida de esta epidemia. Mirémoslo de este modo. Vamos a asumir, por eso es una hipótesis, porque vamos a hacer una asunción, que un individuo recibe un inóculo viral pequeño, es decir, esta persona se contamina con un número bajo de partículas virales. A partir de ese momento, su sistema inmune empieza a montar una respuesta de defensa que le permite derrotar la enfermedad antes de que la enfermedad lo derrote a él mediante una neumonía severa que podría causarle la muerte. Es casi que una carrera contra el tiempo entre el virus que se reproduce y la respuesta inmune que el huésped desarrolla. La recuperación dependería de quién gane la carrera, la propagación viral o la respuesta inmune. Se ha observado sensibilidad a la dosis para la gran mayoría de infecciones virales y bacterianas agudas que se han estudiado en animales de laboratorio, coronavirus incluidos. Los humanos también son sensibles a las dosis de los virus. Siendo así, podemos entender que si el paciente recibe una cantidad masiva de partículas virales al momento de contagiarse, este hecho le daría al virus una ventaja de tiempo muy grande, con lo que sería posible que cuando tenga una respuesta inmune lista, el virus ya haya hecho demasiado daño a los tejidos y sea tarde para combatirlo. Como las personas mayores o las debilitadas por enfermedades asociadas tardan más en montar una respuesta inmune robusta, pues esas personas sucumbirían más fácil. Lo que es claro es que con el mismo virus hay muchas personas que sobreviven casi sin síntomas, mientras que otras fallecen debido a una neumonía atípica severa. ¿Qué tal que sea el tamaño del inóculo un factor importante a la hora de determinar quién sobrevive y quién no? Para empezar, podríamos tratar de evitar infectarnos con dosis altas del virus, pues es evidente que entrar a un edificio donde estuvo alguien con coronavirus no es tan peligroso como viajar al lado de esa persona en un bus por 2 horas. Los inóculos masivos es más probable que ocurran en interacciones persona a persona, como reuniones en un café o bares llenos de gente, o visitando a la abuela en su habitación por un tiempo prolongado. Las interacciones con personas son más peligrosas en espacios cerrados y a distancias cortas, y la dosis aumenta con el tiempo de exposición. Para las interacciones transitorias que violan la regla de mantener 2 metros entre usted y otros, como pagarle a un cajero en Carulla, la idea es hacer esas actividades rápido, tratando de mantenerse a menos de 2 metros por menos de 6 segundos. Resulta también importante evitar reaccionar con exagerado pánico a exposiciones a dosis bajas. La ropa y los envases de alimentos que han estado expuestos a alguien con el virus parecen presentar un riesgo bajo. Las personas sanas que están juntas en el supermercado o en el lugar de trabajo experimentan un riesgo tolerable siempre que se tomen precauciones como usar mascarilla y mantener la distancia. Es sobre esta base que he propuesto un nuevo contrato social en otro video, en el cual volveríamos a trabajar tomando las precauciones necesarias para evitar recibir una dosis muy alta del virus. Pero no es solo al tema de evitar exponerse a altas dosis del virus a lo que me quiero referir hoy. Lo que quiero recalcar es que este tema de la magnitud del inóculo inicial puede resultar de mucha importancia a la hora de pensar en una vacuna. Desarrollar una vacuna es un proceso complejo que consiste en varias fases. Me perdonan los virólogos y los inmunólogos si lo simplifico en exceso, pero solo pretendo ilustrar el punto. Primero hay que determinar qué segmento del virus es el antigénico, o sea, el que desencadena la respuesta inmune.
Luego hay que ver si la administración de ese pedacito de virus a una persona le desencadena una respuesta inmune. Casi siempre sucede. Y finalmente, y eso es lo complicado, hay que probar que esa respuesta inmune es suficiente para evitar que una persona expuesta al virus desarrolle la enfermedad o al menos su forma más severa. Este proceso es el que puede tardar años, pues si resulta que la respuesta inmune desencadenada por el pedacito de virus inoculado no previene la enfermedad, toca empezar de nuevo desde cero y sería una suerte increíble que al primer candidato de vacuna resulte exitoso. Por eso es por lo que se estima que una vacuna efectiva podría tardar 18 meses o más si es que se encuentra antes de que se acabe la epidemia y no haya gente en quien probarla como pasó con el SARS del 2002. De otro lado, debido a que conocemos el comportamiento de los virus parecidos al responsable de esta epidemia, parece sensato asumir que la infección por el SARS-CoV-2 desencadena en la gran mayoría de los huéspedes que sobreviven una respuesta inmune que los protege de desarrollar una enfermedad en un futuro contacto con el mismo virus. La duración de esta inmunidad aún no se ha establecido, pero repito, parece muy sensato aceptar que la infección misma protege a un individuo de volverse a enfermar de lo mismo. Los casos reportados de reinfección no dejan por ahora de ser anecdóticos. Siendo así, tendríamos dos hechos para considerar. 1. La infección sirve de vacuna a quienes sobreviven. Y 2. Un inóculo pequeño le podría permitir a las personas sobrevivir a la infección sin desarrollar una forma severa de la enfermedad. Es acá donde esta historia podría abrir la puerta de una posible salida de esta epidemia. ¿Sería posible inocular a las personas susceptibles con un número pequeño de virus de partículas virales para que monten su respuesta inmune sin desarrollar enfermedad severa y por lo tanto con un riesgo muy bajito de morir? Para decirlo de otro modo, estoy pensando en que se estudie la posibilidad de vacunar a la población con pequeñas cantidades de virus vivo que podría incluso atenuarse en vista de que no tenemos tiempo de buscar una vacuna por la vía más ortodoxa. Pensemos bien, no se trata de ébola o de otra enfermedad con una mortalidad mayúscula. Se trata de un virus que cursa con enfermedad leve o aún sin síntomas en el 80% de las personas. Me estoy imaginando entonces una ampolleta que contiene un número determinado, bajo por supuesto, de partículas virales. El contenido de esa ampolleta sería inhalado por una persona sana, quien sería sometida a un aislamiento cercano a 2 semanas, durante las cuales será vigilada hasta que podamos establecer que no es contaminante y que ha desarrollado una respuesta inmune al virus. Ojo, la vía de administración no tendría que ser esta. Ya los expertos determinarán cuál es la mejor. Lanzo la idea de una ampolleta inhalable simplemente como un ejemplo, como lo primero que se me vino a la cabeza. En cualquier caso, el estudio inicial de seguridad podría realizarse muy rápido y en un número pequeño de voluntarios inmunocompetentes, jóvenes y sanos, donde el riesgo de morir sea tan bajo que supere los conflictos éticos que eventualmente podrían surgir. Si esto funciona, estaríamos buscando obtener la inmunidad de rebaño, controlando las dosis del inóculo para evitar que se desarrolle en el paciente una enfermedad severa. Si alguien resultara con una complicación como consecuencia de este sistema de inmunización, se podría buscar una forma de compensar al paciente y a su familia. De hecho, tanto en los Estados Unidos como en varios otros países del mundo, existen hoy en día programas como el National Vaccine Injury Compensation Program dedicados a esto. Es muy probable que el enfoque que propongo, llevado correctamente, pueda salvar muchas más vidas de las que eventualmente podría comprometer si es que lo hace. Los problemas grandes necesitan soluciones audaces. Ahora no les vaya a dar por arrimarse a alguien con COVID-19 para que se les pegue la infección y salir del problema, ni riesgos. Solo les estoy pidiendo a los epidemiólogos que están siguiendo este problema de cerca que traten de establecer una posible relación entre las muertes y la magnitud del inóculo recibido, asunto que ya está siendo abordado desde hace algún tiempo por algunos investigadores. Como este virus lo pueden transmitir personas asintomáticas, si alguien convive en el mismo recinto con una persona que está produciendo virus de manera constante, podría esta persona recibir un inóculo masivo que lo lleve a la muerte.
Me parecería muy importante estudiar la forma como se contaminaron aquellos que ya han fallecido para ver si una hipótesis como la que planteo tiene alguna posibilidad. Es posible que los datos estén allí y solo sea cuestión de mirarlos bien. La verdad sea dicha, las vacunas con agentes vivos no son nada nuevo. De hecho, hay muchos grupos trabajando en vacunas para SARS-CoV-2 de todo tipo e incluso un grupo de Israel ha anunciado estar cerca de obtenerla, trabajando con un concepto similar al que he enunciado. Algo parecido está sucediendo también en la India. De manera pues que yo no estoy ni descubriendo nada ni proponiendo la gran solución a la pandemia desde un computador en Cali. Lo que estoy es enviándoles un mensaje de optimismo y de esperanza. Realmente hay opciones. Confíen en la ciencia, pues su metodología y disciplina nos sacarán de esta encrucijada, a lo mejor antes de lo esperado, gracias a que las mejores mentes científicas del mundo están hoy concentradas buscando la forma de darle el machetazo a este nudo. Mientras tanto, háganle caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y esperen lo mejor. A pesar de las dificultades, nuestro país y nuestra sociedad se están comportando bastante bien. De hecho, mucho mejor de lo que algunos habían vaticinado, argumentando que no somos una sociedad avanzada ni civilizada. Espero también que cuando salgamos de esta pandemia, que lo haremos, reordenemos nuestros valores. Entendamos que los sistemas de salud no pueden estar a merced de los mercados, que los educadores, los médicos, el personal de enfermería, los estudiantes y, en fin, ese sector de la sociedad que solemos ver en las calles protestando, reclamando por más recursos y mejores condiciones de trabajo, resultan ser mucho más importantes para la vida de la sociedad de lo que a veces pensamos. Tendremos que aprender a valorarlos mejor. He revisado los conceptos aquí compartidos con varios amigos y colegas especialistas quienes aprecio y respeto. Su opinión ha sido muy valiosa a la hora de ordenar estas ideas. Ellos saben quiénes son y desde aquí les dejo mis agradecimientos sinceros. En cualquier caso, le dejo un abrazo solidario a todos y en especial a los que más están sufriendo en esta epidemia. Espero verlos al otro lado del túnel, a donde llegaremos fortalecidos como sociedad y como personas.